Perdidas en lo más profundo de un bosque o en islas paradisíacas, las viviendas ecológicas siguen evolucionando por todo el mundo. Cada vez hay más gente que busca soluciones para intentar conservar nuestros recursos naturales y para que estas nuevas casas sean accesibles al mayor número posible de personas, siguiendo unas normas ecológicas irreprochables. Porque si se construye de forma sostenible, nuestro mundo cambia. Construcciones ecológicas. Austin Power. Descontaminar para poder rehabilitar. En todo el mundo existen terrenos abandonados y contaminados por el hombre que pueden tener una nueva vida. La agricultura intensiva o la industrialización son algunas de las causas que destruyen el suelo. Algunas personas han decidido llevar a cabo una auténtica batalla para rehabilitar la tierra y ofrecer una segunda juventud a estos lugares desolados. Vamos a viajar a la capital de Texas, Austin, en el sur de Estados Unidos. Cuesta creer que en una ciudad que se ha comprometido a acabar con las emisiones de carbono de aquí a 2020, la industria petrolera reinase en ella hasta principios de los años 90. Con la intención de dar una nueva imagen a un barrio históricamente pobre y abandonado, Christopher Brown decidió construir una casa familiar con una arquitectura vanguardista sobre un antiguo solar industrial. Separar nuestras viviendas de la naturaleza me parece una idea ilusoria y tal vez incluso peligrosa. La mayoría de los árboles que hay en este bosque se plantaron porque alguien taló los antiguos que estaban sanos. Ahora hemos encontrado la forma de interactuar con los árboles que se plantaron y construir aquí para poder formar parte del bosque. ¿Cómo se construye una casa particular en un terreno en el que hay restos industriales? ¿Es posible recrear la biodiversidad? ¿Cómo edificar de una forma ecológica y moderna sin destrozar la naturaleza? Christopher, su mujer Agustina y su hijo Hugo se plantearon todas estas preguntas. Construir su casa fue todo un reto. Desde el inicio del proyecto, Christopher tuvo que hacer frente a la historia del terreno. Cuando compré este terreno, yo trabajaba en un bufete de abogados. Recuerdo que mis compañeros hablaban de un antiguo caso relacionado con un parque de almacenamiento petrolífero situado en este solar. Yo no sabía que dicho parque, que está un poco más arriba, junto a la carretera, era el punto de partida de un oleoducto. Más tarde, cuando me informé mejor de la situación y trabajé con los de la empresa para retirar el oleoducto, comprendí que había ganado una antigua batalla que emprendió la gente que vivía aquí en unas condiciones medioambientales nefastas. Si no hubiera sido por las protestas de miles de habitantes, la casa de Christopher no habría visto la luz. Uno de ellos es Daniel Janes, un activista que lleva varios años luchando por el bienestar de este barrio, que estuvo olvidado durante mucho tiempo. Él recuerda perfectamente el mal estado del terreno cuando comenzó a trabajar en este proyecto.
Todas las industrias, ligeras y pesadas, que eran necesarias, pero que la gente no quería ver en la ciudad, se situaban en el este de Austin, como esta central eléctrica, las plantas de reciclaje o las industrias petroleras. El agua subterránea estaba contaminada y también el suelo y el aire. Estuvimos luchando durante 7 años, pero en la ciudad no querían escucharnos, y el Estado aún menos. Al final lo conseguimos, gracias a un tribunal del condado. Su presidente en aquella época, el juez Bill Alkshire, fue la primera persona que prestó atención a nuestra comunidad. Después de hablar con nosotros y revisar las estadísticas, inmediatamente aprobó un presupuesto para investigar las plantas de almacenamiento petrolífero. En cuanto comenzaron con la investigación, las petroleras tiraron la toalla y se marcharon. En todos los barrios que había alrededor, se trabajó muy duro para rehabilitar zonas que llevaban años abandonadas. El lugar en el que vivimos se convirtió en el Colorado River Park. El lugar donde ahora está la casa de Chris estaba vacío y solía estar lleno de basura. Me alegro mucho de que alguien como él se haya mudado aquí. No solo admira lo que logramos en el pasado, además se ha unido a nosotros para colaborar en el proceso de rehabilitación. Tiene una casa increíble que sirve de ejemplo sobre cómo llevar un estilo de vida respetuoso con el medio ambiente. Christopher decidió construir su casa al lado de estos lugares contaminados. Para elaborar el proyecto e instalarse posteriormente allí con su familia, colaboró con una empresa especializada en construcciones ecológicas. Para el equipo también supuso un reto arquitectónico y medioambiental. Trabajar en este terreno fue muy complicado debido a la rehabilitación. Tuvimos que excavar para extraer el oleoducto, sanear la tierra y después construir una casa sobre un terreno ya rehabilitado, intentando sacar provecho a determinadas características. A mí me recordaba el concepto de ready-made de Marcel Duchamp, porque Chris no quería eliminar lo que había, sino capturar esa naturaleza industrial y sacarla a relucir. Para los dos, era importante conservar los restos y dejarlos prácticamente intactos en el lugar donde los habíamos encontrado, porque para nosotros forman parte de la identidad de la zona. Yo quería una casa parecida al piso que tenía en el centro de la ciudad. Una vivienda con 2 dormitorios y algunas habitaciones comunes. Una casa que apenas se viese desde la calle, pero que diera al río y al bosque. Por último, en lo que respecta al diseño, quería algo que de algún modo sirviera de conexión entre el desarrollo industrial y la naturaleza salvaje de este lugar. Para cumplir con las expectativas de Christopher, el arquitecto optó por utilizar materiales simples. En esta casa hemos empleado principalmente 3 materiales: cemento, acero y cristal. A estos hay que añadir un cuarto, un tejado vegetal. La simplicidad de estos materiales ofrece una buena relación entre coste y eficacia. También nos permiten abrirnos hacia el exterior, ya que aunque la casa está semienterrada, la idea no es crear una cueva ni un búnker. Usamos el acero para construir este pasaje, de manera que las 2 alas de la casa estuvieran una enfrente de la otra y tuvieran vistas al río. Los propietarios optaron por dividir la casa en 2, una idea sorprendente y arriesgada. El espacio de 130 metros cuadrados está separado en 2 salas. En un lado están la cocina y el salón, y en el otro los dormitorios y los cuartos de baño.
Lo mejor de esta casa es que no tiene absolutamente nada que ver con una vivienda tradicional. Todo el mundo nos pregunta cómo llevamos eso, de tener que salir de un lado a otro de la casa. La gente no se imagina haciendo eso. La primera vez que vi los planos, yo también pensé lo mismo. Era algo muy raro. Pero precisamente eso nos permite conseguir que el exterior sea una extensión más de la casa en la que vivimos. Hugo, el hijo de Christopher, se ha adaptado perfectamente al singular diseño de la casa. Es estudiante y vive en otro estado durante el curso, pero vuelve a casa de sus padres siempre que puede. A mí me gusta mucho venir aquí. Durante el curso estudio en la Universidad de Rhode Island, pero cuando vengo a casa, que suele ser principalmente en verano, me encanta sentarme dentro, a leer y ver lo que pasa afuera. También me gusta la separación que hay entre los dos espacios, porque así no parece que estoy prisionero en casa. Hay un camino aquí cerca por el que puedes ir a correr siguiendo el curso del río. Y el bosque está a 2 pasos. Lo que más me gusta de esta vivienda es que no es solo una metáfora de la realidad, sino la representación del mundo analógico y digital. Esta separación de la que hablaba antes muestra cómo la sociedad avanza hacia el futuro. Estamos volviendo a ser nómadas, un estado en el que las personas que ocupan una posición de poder no son muy visibles y pueden fundirse con el espacio de forma metafórica y física, justo como ocurre con esta casa. La casa ha sido diseñada para que resulte atractiva y a la vez ser sostenible. Esta arquitectura atípica garantiza una temperatura excelente en el interior de la vivienda. De hecho, la tierra que la rodea sirve de aislante térmico. Es un material natural muy eficaz que mantiene el frescor en verano y acumula calor en invierno. Para reforzar esta eficacia energética, instalaron un sistema hidrónico de calefacción radiante en el suelo y en el techo. Dicho sistema funciona de forma sencilla. El agua caliente circula a través de unas tuberías de cobre para repartir mejor el calor y mantener el confort térmico de la vivienda. Utilizar unos ventanales de gran calidad nos ayudó a mejorar el rendimiento de la casa. Son de doble acristalamiento, bastante clásicos, pero incorporan algunas características nuevas que los hacen más eficientes. Estos cristales de baja emisividad cuentan con una capa metálica en la superficie interior que bloquea la mayor parte de la radiación térmica. Además, uno de los cristales está tintado para mejorar la eficacia del ventanal. La combinación de todos estos elementos ha permitido reducir las emisiones de la casa, lo que ha supuesto un ahorro de energía de entre el 30 y el 40%. Otra de las condiciones de este proyecto era integrar la casa en el paisaje respetando la biodiversidad. Para ello, los propietarios optaron por instalar un tejado con plantas. Para diseñarlo, se pusieron en contacto con John Hart Asser, un investigador que se encarga de crear y rehabilitar paisajes. John, que se convirtió en amigo de la pareja, aceptó el reto de reintroducir plantas autóctonas en este lugar. En este proyecto queríamos contar con un tejado vegetal, pero para eso teníamos que sacar las plantas de un entorno rehabilitado, y eso era un gran desafío. Había que preguntarse cómo íbamos a recrear el paisaje. El tejado tenía que ser representativo de la pradera de Tierra Negra de Texas. Había muchas especies vegetales compatibles, pero no podíamos ponerlas todas por 2 razones. Una, porque algunas semillas no estaban disponibles, y 2, porque había que poner plantas que supiéramos que iban a agarrar bien. Así que al final seleccionamos unas 75 especies de la zona. Desde los primeros años fueron creciendo a buen ritmo en el tejado.
lograrlo, lo cual significaba que habíamos logrado nuestro objetivo y que, por tanto, el proyecto de rehabilitación había sido todo un éxito. Por ejemplo, esta planta es una gramínea autóctona llamada hierba de las Indias, Osorgastrum nutans. Es una especie que se debe a una sucesión ecológica secundaria y depende de su asociación simbiótica con un pequeño hongo. Si este no está presente en el entorno, la hierba no puede sobrevivir. Este tipo de planta solo crece cuando la pradera ha madurado. Aquí se da muy bien. Podéis ver que detrás de mí hay un montón. Eso quiere decir que la vida microbiana de esta tierra va por buen camino y eso es una buena noticia para nosotros. Este tejado vegetal es muy especial. De hecho, se parece a una pradera estadounidense. No tiene nada que ver con los tejados cubiertos de césped del norte de Europa. Este es totalmente ecológico. No sigue la estética de una casa tradicional. Es un lugar vivo que acoge a otras formas de vida. En él las plantas atraen a los insectos atraen a los pájaros y a los reptiles, y estos a los mamíferos. Es maravilloso ver cómo tu casa puede transformarse en un parque temático natural. Aquí tienes la sensación de que si bajas la guardia con los trabajos de jardinería, la naturaleza parece estar dispuesta a engullirte. Pero podemos tomar el control en cualquier momento. Todo está bien. A veces recibes sorpresas agradables y otras que no lo son tanto. Hay que aprender a aceptarlas. El otro día, cuando estabas sola en casa, te encontraste una serpiente en la puerta del dormitorio, ¿verdad? Sí, era enorme. Suele pasar. Y a menudo. Pero nunca te lo esperas. Da miedo. La biodiversidad en los alrededores de la casa se debe en gran parte a la elección de plantas autóctonas. Estas plantas crecen y están habituadas al clima extremo de Texas y a las grandes fluctuaciones de temperatura. Sobreviven a largos periodos de sequía y a las lluvias abundantes. Cuando plantas especies autóctonas, estas necesitan algunos cuidados. Es una ocasión excelente para que el jardinero aprenda algo nuevo. Si un pájaro se beneficia de alguna planta en concreto, intentamos no podarla antes de determinada época del año. Si una hierba es buena para un insecto, mejor no tocarla. Esta es otra forma de cuidar el jardín. No se trata de otra tarea doméstica más, como por ejemplo cortar el césped. Consiste en aprender qué es la tierra, cómo funciona y qué hace falta para mantenerla sana. La lucha por la sostenibilidad de la ciudad de Austin y de sus habitantes comienza a dar sus frutos. Poco a poco se restablece el equilibrio natural y es posible preservar un buen número de especies, incluso las más fascinantes. Una de las atracciones más populares de la ciudad es observar varias veces al año las enormes colonias de murciélagos mexicanos que se alojan bajo el puente de Congress Avenue. Consumen alrededor de 15 toneladas de insectos de la región y aportan un valor añadido al entorno. Para saber más sobre cómo diseñar un tejado vegetal, vamos a visitar el lugar de trabajo de John, el Lady Bird Johnson Wildflower Center.
Este jardín botánico nos muestra lo útil que es usar plantas autóctonas para solucionar los principales problemas ecológicos, como el cambio climático. Lo visitan 10.000 personas al año y ofrece muchas actividades para que el público conozca la fauna y la flora de Texas. John Hart y su compañera Michelle van a enseñarnos cómo los experimentos que se realizan aquí han permitido instalar un tejado vegetal en la casa de Christopher. Comenzamos rehabilitando la tierra y realizando una quema controlada para ver los cambios que se producían en la flora y sus consecuencias. Así podríamos dar una información detallada sobre el funcionamiento del ecosistema y sobre cómo optimizar los sistemas naturales a los responsables de la gestión de las tierras. A continuación, investigamos los entornos urbanos, ya que cada vez somos más urbanitas, en concreto los tejados vegetales. Pusimos en práctica lo que habíamos aprendido en los paisajes naturales y buscamos soluciones para el entorno urbano. Con ellos se consigue purificar el agua y el aire, refrescar la casa y, sobre todo, mantener el contacto con la naturaleza, que es tan necesario en la ciudad. También fabricamos un nuevo sustrato. Nos dimos cuenta de que la mayoría de las tierras de cultivo procedían de la extracción minera, lo que implica extraer la arena, o de materiales considerados verdes, como la fibra de coco. Pero no tenemos plantaciones de palmeras en Texas. Estas fibras suelen venir de muy lejos, por ejemplo, del Pacífico Sur. Por tanto, la producción de sustrato va asociada a una gran huella de carbono. Nosotros decidimos usar gramíneas y flores salvajes autóctonas. Y así comenzamos el proyecto de la casa de Christopher. Una de las ventajas de las plantas sanas es que se encargan de captar y almacenar dióxido de carbono. Captan el CO2 de la atmósfera y lo almacenan en su interior. Mucha gente sabe que los árboles también realizan esta función, almacenan mucho carbono. Pero lo que no saben es que los árboles guardan el carbono bajo la tierra y cuando mueren, este se libera a la atmósfera. Sin embargo, las gramíneas autóctonas tienen unas raíces muy profundas que pueden alcanzar los 3 o 4 metros. Absorben el CO2 de la atmósfera y lo almacenan en el suelo. Cuando la hierba muere, el carbono puede permanecer en la tierra miles de años. Los árboles almacenan carbono, pero las gramíneas también son útiles. Entonces comenzamos a pensar qué tipo de cubierta vegetal queríamos instalar. En principio puede ser de dos tipos, un tejado intensivo o extensivo. Un tejado vegetal intensivo está formado por un sustrato que puede medir más de 1 metro de espesor aproximadamente. Es el que solemos ver en edificios grandes, que tienen un jardín enorme con árboles en el tejado. Es ideal si tienes millones de dólares para diseñar una estructura que pueda soportar el peso. Pero nosotros queríamos una solución apta para cualquier escenario, desde un edificio de oficinas hasta una casa particular. Por eso optamos por el tejado vegetal extensivo, que solo necesita unos centímetros de sustrato. Habrá quien piense que no se podrán plantar muchas cosas, pero si las condiciones son propicias, puede haber una gran variedad de plantas en él. Gracias a estas investigaciones, alrededor de la casa de Christopher plantaron toda clase de especies propias de la pradera de Tierra Negra. Esta rehabilitación da esperanzas para reintroducir otros ecosistemas locales en el país. Si nos centramos en la sostenibilidad, es porque creemos que es algo esencial.
El sector de la construcción es uno de los que más energía consume y eso contribuye al calentamiento global. También es uno de los que emplea menos energías renovables. Si analizamos el crecimiento demográfico y la degradación del medio natural, yo creo que es fundamental que los arquitectos y los promotores inmobiliarios reflexionen sobre la forma de construir edificios más respetuosos con el medio ambiente. Sin perder comodidad ni renunciar a una arquitectura moderna, la casa de Christopher es un ejemplo de vivienda del futuro. Este proyecto se integra en el entorno y ofrece una solución sostenible a la hora de rehabilitar antiguos solares industriales. Todo un modelo para las ciudades que quieran construir un futuro más verde.